La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la Tierra. Con casi 11.000 metros de profundidad reina una oscuridad eterna, donde la presión puede aplastar a una persona en un segundo, donde habitan aterradores monstruos de las profundidades marinas de los que hasta ahora no sabíamos casi nada, porque ahora un país avanza hacia el control total de estas profundidades, y no es solo por motivos científicos. China está desplegando flotas de robots de aguas profundas, construyendo bases submarinas y capturando discretamente lo que yace en el fondo, mientras el resto del mundo ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. En los últimos 5 años, China ha invertido más de $50.000 millones en investigación oceánica, más que todos los demás países juntos. Ha establecido 12 nuevos centros de investigación, contratado a más de 1,000 biólogos e ingenieros marinos de renombre mundial y lanzado 47 misiones diferentes en aguas profundas. Su nuevo Instituto de Investigación de Aguas Profundas en Qingdao abarca 200 hectáreas y está equipado con supercomputadoras capaces de modelar los procesos oceánicos con una precisión sin precedentes. La corporación china CSIC ha construido astilleros especializados para la producción de vehículos de aguas profundas, donde nuevos robots salen de la línea de montaje cada mes. Un enorme laboratorio de robótica submarina ha abierto sus puertas en Shanghái con casi 1,000 ingenieros. La Universidad de Pekín ha puesto en marcha un programa para formar especialistas en tecnologías de aguas profundas, graduando a 500 ingenieros altamente cualificados en este campo cada año. Mientras Estados Unidos recorta sus presupuestos de exploración oceánica año tras año, China bucea a mayor profundidad, avanza con mayor rapidez e invierte con mayor agresividad que cualquier otra nación en la historia. Y lo que descubrieron en las profundidades lo cambia todo. La fosa de las Marianas es un enorme cañón submarino en el Océano Pacífico Occidental al este de Filipinas. Es la parte más profunda del océano y uno de los lugares más extremos de la Tierra. La fosa se extiende 2.550 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho, aproximadamente el tamaño del estado de Nueva York, pero invertida. Si el Everest se colocara en el fondo de una fosa, su cima seguiría estando 2 kilómetros por debajo del nivel del mar. Para alcanzar el fondo, habría que atravesar todo el lecho oceánico. Es un viaje a través de mundos completamente diferentes, cada uno con sus propias leyes físicas y biológicas. Es como descender a través de las atmósferas de diferentes planetas, todos condensados en un solo lugar. En la superficie, todo resulta familiar. Una zona cálida e iluminada con arrecifes de coral y bancos de peces. La temperatura del agua alcanza los 28 grados Celsius y la luz solar penetra hasta profundidades de 80 metros, sustentando un rico ecosistema. Aquí habitan delfines, tiburones, rayas y miles de especies de peces tropicales. Pero 200 metros más profundo comienza la zona de penumbra, donde la luz solar se desvanece lentamente y la presión aumenta hasta 10 veces la de la superficie. Aquí habitan extrañas criaturas, peces plateados con forma de serpiente del tamaño de un autobús y ángeles marinos translúcidos que revolotean en la oscuridad. Medusas gigantes flotan como fantasmas y calamares con tentáculos brillantes cazan en la penumbra. La temperatura aquí desciende a 4 grados Celsius, el oxígeno se vuelve cada vez más escaso, su concentración cae de 7 miligramos por litro a unos míseros 0,5. Fue en esta zona donde los investigadores chinos descubrieron los primeros indicios de algo inusual, campos magnéticos anómalos, que no correspondían a ninguna estructura geológica conocida. Los magnetómetros de sus robots registraron fluctuaciones del campo magnético con una intensidad de hasta 2 nanoteslas, 20 veces más fuertes de lo normal para esta profundidad.
A 1 kilómetro de profundidad se instala la oscuridad total de la zona de medianoche. La única luz aquí es la bioluminiscencia de las propias criaturas. La presión ya es 100 veces mayor que en la Tierra, como si un elefante adulto presionara cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Una criatura extraordinaria vive en esta zona. Calamares gigantes con ojos del tamaño de pelotas de fútbol rapes con sus propios señuelos brillantes y medusas del tamaño de coches flotan en absoluto silencio. Este es el hogar del legendario calamar gigante, una criatura de hasta 18 metros de largo, con tentáculos cubiertos de ventosas del tamaño de platos. El rape usa un señuelo brillante para atraer a sus presas hacia sus mandíbulas, que están revestidas de dientes afilados. El rape, con enormes bocas y estómagos telescópicos, puede tragar presas más grandes que él. En esta zona los sensores chinos comenzaron a detectar algo impactante, el movimiento organizado de objetos grandes, no caótico, sino siguiendo rutas específicas. El análisis de datos de sonar reveló estructuras del tamaño de edificios de varios pisos, moviéndose lentamente por el lecho marino. Algunos de estos objetos se movían a velocidades de hasta 3 kilómetros por hora, increíblemente rápido para las corrientes de aguas profundas. Oficialmente, los científicos chinos afirmaron que se trataba de avalanchas submarinas, pero documentos secretos hablaban de la regularidad y previsibilidad de estos movimientos. A 4 kilómetros comienza la zona abisal, fría, oscura y tranquila. La temperatura aquí es constante, 2 grados Celsius durante todo el año. El fondo marino parece lodo común y corriente, pero este lodo es engañoso. Millones de años son suficientes. Muere en el océano hundiéndose lentamente. Peces plancton, incluso las partículas más diminutas. Esta nieve marina, capa tras capa, forma un limo blando de más de 1 kilómetro de espesor en algunos lugares. La historia del océano de los últimos 200 millones de años está sepultada en este limo. Plataformas chinas de perforación ultraprofunda han penetrado estas capas y han descubierto cosas increíbles. En muestras de limo de 50 millones de años, encontraron microorganismos que aún están vivos. Estas bacterias ancestrales se han adaptado a condiciones únicas en la Tierra y podrían ser la clave para crear nuevos medicamentos o incluso para comprender el origen de la vida en nuestro planeta. Particularmente intrigantes son los llamados fósiles vivientes bacterias, que utilizan procesos químicos que existían en la Tierra hace miles de millones de años cuando no había oxígeno en la atmósfera para generar energía. Estos organismos se alimentan de sulfuro de hidrógeno y metano, convirtiendo gases tóxicos en compuestos inofensivos. Cuando una ballena muerta cae al fondo marino, se convierte en un imán para la vida. Investigadores chinos han descubierto que las concentraciones de metales raros alrededor de estos entierros de ballenas son varias veces superiores a lo normal. La descomposición del tejido de ballena genera reacciones químicas únicas con el agua de mar, extrayendo elementos preciosos de los minerales disueltos. Una sola ballena de gran tamaño puede crear un depósito de tierras raras, valorado en decenas de millones de dólares. El análisis del lecho marino en estas zonas reveló altas concentraciones de cerio, neodimio y terbio, metales esenciales para la producción de imanes en turbinas eólicas y vehículos eléctricos. El proceso de descomposición de las ballenas en el fondo del océano puede durar hasta 100 años. Primero los tiburones y cangrejos consumen el tejido blando, luego los gusanos y moluscos roen los huesos, y finalmente las bacterias descomponen la grasa de los huesos, creando un ecosistema único. Hasta 200 especies de organismos, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar, pueden coexistir alrededor de un solo esqueleto de ballena. Además, los bioquímicos han descubierto que las bacterias que se alimentan de ballenas en descomposición producen enzimas únicas.
Estas enzimas son capaces de descomponer el plástico a temperaturas tan bajas como 10 grados Celsius. Este descubrimiento podría revolucionar el reciclaje de residuos. 1 gramo de estas enzimas se vende hasta por $100,000 en el mercado negro. Aún más profundo, a 6,000 metros, se encuentra la zona chodal, llamada así por Hades, el dios griego del inframundo. Esta es una región de fosas oceánicas. Solo unos pocos sumergibles han alcanzado tales profundidades. La presión aquí es 600 veces mayor que la presión de la superficie, equivalente al peso de 50 elefantes por centímetro cuadrado. A esta presión, el plomo se vuelve tan fluido como el agua, y el aire se comprime 600 veces. La vida en la zona chodal parece imposible, pero existe. Robots chinos han descubierto colonias de bacterias que se alimentan directamente del hidrógeno que se filtra del manto terrestre. Estos organismos sobreviven sin luz solar ni materia orgánica, extrayendo energía directamente del interior del planeta. Estudiar su metabolismo podría allanar el camino para la creación de biocombustibles de nueva generación altamente eficientes. Aquí viven anfípodos crustáceos del tamaño de un pulgar que parecen camarones transparentes. Se alimentan de partículas orgánicas que caen desde arriba y pueden sobrevivir a presiones que matarían instantáneamente a cualquier animal de la superficie. Sus células contienen proteínas especiales que evitan que las membranas celulares colapsen bajo presión. Y finalmente, a casi 11,000 metros, el fondo de la fosa de las Marianas. Aquí la presión es tan intensa que se siente como si 90 elefantes adultos presionaran cada área del cuerpo del tamaño de un dedo. En el fondo de la fosa de las Marianas, robots chinos han descubierto rastros de gigantescas estructuras geológicas, cuevas subterráneas y túneles que se extienden por decenas de kilómetros. Estas cavidades son tan grandes que podrían albergar ciudades enteras. El análisis preliminar ha demostrado que estas cuevas no se formaron por erosión hídrica como se pensaba anteriormente, sino por antiguos procesos volcánicos. Dentro de estas cuevas, sensores especiales registraron temperaturas de hasta 400 grados Celsius y misteriosos pulsos sísmicos con una frecuencia de 783 kHz. Esto es exactamente lo mismo que la frecuencia de resonancia de la Tierra. Algunos científicos especulan que estas cuevas podrían estar conectadas al núcleo del planeta a través de una red de conductos de magma. La cueva más grande descubierta tiene un volumen aproximado de 50 kilómetros cúbicos. Esto equivale a varias grandes ciudades enterradas bajo tierra. El análisis de los datos de ecolocalización reveló que la cueva contiene varios niveles conectados por pozos verticales. Esto recuerda mucho más a una colosal estructura artificial que a una formación geológica natural. Incluso en el fondo persiste la vida. Los xenofióforos, organismos unicelulares gigantes de hasta 20 centímetros de tamaño, viven aquí. Construyen sus hogares con granos de arena y restos orgánicos. Filtran el agua de mar. Extraen nutrientes de ella y pueden sobrevivir durante cientos de años. La primera inmersión en una sola fosa de las Marianas tuvo lugar en 1960. El ingeniero suizo Jacques Piccard y el teniente de la Armada de los EE, Don Walsh, pasaron solo 20 minutos en el fondo en el batiscafo Trieste. Su aparato pesaba 150 toneladas, pero podía transportar una carga útil de solo 400 kilogramos. Nadie repitió esta hazaña durante más de 50 años. James Cameron descendió allí en solitario en 2012, pero su inmersión duró solo 3 horas. Viktor Veskova realizó varias inmersiones entre 2018 y 2022, cada una con un costo de alrededor de $20 millones. Todas estas misiones fueron raras, costosas y en su mayoría únicas, hasta que China entró en el juego. El enfoque chino fue radicalmente diferente. En lugar de inmersiones en solitario de prestigio, se centraron en establecer una presencia permanente en las profundidades. El titanio es 3 veces más resistente que el titanio normal.
Fendu podía permanecer en el lecho marino hasta 12 horas y extraer a la superficie muestras de roca de hasta 200 kilogramos. Pero esto era solo el comienzo de una operación a gran escala. Ingenieros chinos desarrollaron una tecnología revolucionaria, cápsulas esféricas de titanio capaces de soportar presiones de 1100 atmósferas. Cada cápsula alberga un módulo de IA autónomo que puede tomar decisiones sin comunicarse con la superficie. Estos robots están equipados con procesadores cuánticos refrigerados casi a cero absoluto, lo que les otorga una increíble potencia de cálculo miles de veces superior a la de los ordenadores convencionales. En tan solo 4 años, China desplegó una red de 240 robots de este tipo en todo el Océano Pacífico. Cada robot cuesta aproximadamente $15 millones, pero sus capacidades superan cualquier capacidad disponible en otros países. Pueden perforar el lecho marino a profundidades de hasta 50 metros, analizar la composición química en tiempo real, realizar pequeñas explosiones submarinas para la exploración sísmica e incluso construir estructuras sencillas en el lecho marino. Para 2024 nació el Deep Dragon, un robot no más grande que una caja de zapatos, una obra maestra de la ingeniería china. Su cuerpo está hecho de un material compuesto de nanotubos de carbono tan resistente que una bala no puede penetrarlo. En su interior se encuentran procesadores cuánticos capaces de procesar terabytes de datos en segundos. Su sistema de energía funciona con células de radioisótopos que pueden alimentar al robot hasta 30 años sin recarga. Este robot pesa solo 45 kilogramos, pero puede realizar tareas que antes requerían máquinas de decenas de toneladas. Sus manipuladores son capaces de levantar objetos de hasta 500 kilogramos y su plataforma de perforación puede penetrar incluso las formaciones rocosas más difíciles. El Deep Dragon está equipado con sistemas que parecen de otro mundo. Sus sensores pueden detectar objetos metálicos del tamaño de una moneda a una distancia de hasta 1 kilómetro. Los analizadores químicos pueden determinar la composición de una sustancia a partir de una sola molécula disuelta en agua. Además, el robot tiene características que los chinos prefieren no revelar. Está equipado con un sistema de autorreplicación. Con los materiales adecuados, el robot puede crear una copia simplificada de sí mismo en 72 horas. China está desarrollando flotas enteras de robots especializados. Los recolectores de enjambre del tamaño de balones de fútbol se mueven en bandadas de 50, recolectando muestras microscópicas y creando mapas 3D detallados de la composición química del fondo marino. Los perforadores dispositivos cilíndricos de 2 metros de largo perforan la roca y pueden extraer núcleos de hasta 100 metros de profundidad. Los cazadores robots triangulares y rápidos se especializan en la búsqueda de objetos específicos o anomalías, viajando a velocidades de hasta 15 nudos, incluso a profundidades de 8.000 metros. Los miméticos son capaces de cambiar de forma imitando criaturas marinas, disfrazándose de peces calamares o incluso medusas. Su capa exterior está compuesta de materia programable, una sustancia que puede cambiar de color, textura e incluso bioluminiscencia, reproduciendo con precisión la apariencia de la fauna local. Estos robots pueden penetrar sin ser detectados en las áreas más protegidas del océano. Pero el proyecto más secreto son los leviatanes robots del tamaño de un camión capaces de autorreplicarse y construirse. Si un robot de este tipo encuentra suficientes materias primas en el fondo marino, puede construir una copia de sí mismo en cuestión de semanas. Teóricamente, un solo leviatán podría crear un ejército entero de robots, aumentando exponencialmente la presencia de China en el océano sin la necesidad de desplegar nuevos sumergibles desde la superficie. Las profundidades marinas albergan recursos colosales. Los manantiales fríos son lugares donde el metano y el sulfuro de hidrógeno se filtran desde el fondo marino, alimentando ecosistemas enteros de mejillones almejas y gusanos tubícolas que sobreviven sin luz solar.
Los hidratos de metano congelado, atrapado en las celdas de hielo, contienen energía equivalente a millones de toneladas de petróleo. Investigadores chinos han descubierto que en algunas zonas la concentración de hidratos de metano es tan alta que todo el fondo marino está compuesto literalmente de hielo inflamable. 1 kilómetro cuadrado de dicho fondo marino contiene energía equivalente a 10 millones de toneladas de petróleo. Según estimaciones preliminares, solo la fosa de las Marianas contiene suficientes hidratos de metano para abastecer a todo el mundo durante 500 años. Esto es 200 veces mayor que todas las reservas conocidas de petróleo y gas del planeta. Los chinos han desarrollado una tecnología para la extracción controlada de estos hidratos. Sus robots pueden calentar suavemente secciones del fondo marino con láseres capaces de producir hasta 50 kW, convirtiendo los hidratos sólidos en gas que luego se recoge en contenedores especiales. Esta tecnología permite a China extraer energía directamente del fondo marino sin llevarla a la superficie. Un solo robot puede recolectar hasta 20 metros cúbicos de gas al día. Dispersos por el lecho marino, se encuentran nódulos polimetálicos, piedras redondas del tamaño de una patata, que contienen metales valiosos como cobalto, níquel, cobre y manganeso. Estos metales son fundamentales para baterías, vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. 1 tonelada de nódulos contiene más cobalto que todos los depósitos terrestres de África juntos. La formación de nódulos tarda millones de años. Los metales se precipitan lentamente del agua de mar alrededor de pequeños núcleos, a menudo fragmentos de huesos o dientes de peces antiguos. Los geólogos chinos han descubierto que los depósitos de nódulos más ricos se encuentran en zonas de antiguos volcanes submarinos, donde la actividad geotérmica aceleró el proceso de nodulación de metales. China planea construir una base submarina permanente a una profundidad de 2.000 metros. Tianlong es un dragón celestial. Esta estructura modular hecha de aleación de titanio ultra resistente tiene un diámetro de 15 metros y una altura de 8 metros. La base está diseñada para una tripulación de 12 personas que puede permanecer bajo el agua hasta 6 meses sin reemplazo. Los módulos habitables están equipados con sistemas de regeneración de aire y agua, granjas hidropónicas para el cultivo de alimentos e incluso un gimnasio con equipos de ejercicio adaptados para condiciones de alta presión. La base está equipada con un reactor nuclear autónomo con una capacidad de 50 megavatios suficiente para abastecer a una pequeña ciudad. El reactor funciona con combustible toro, un material que no se puede convertir en un arma nuclear, pero que incluso en pequeñas cantidades proporciona energía estable y fiable durante décadas. El sistema de refrigeración utiliza agua de mar circundante, cuya temperatura no supera los 2 grados Celsius a la salida, lo que elimina cualquier impacto en el ecosistema local. Lo más impresionante es el sistema de comunicación de la base. Los chinos han desarrollado una tecnología para la comunicación cuántica a través del agua que permitirá. El sistema transmite datos a la superficie instantáneamente y sin demora. Este sistema se basa en los principios del entrelazamiento cuántico y opera más rápido que cualquier cable submarino con una capacidad de hasta 100 terabits por segundo. Alberga impresoras 3D capaces de crear nuevos robots a partir de materiales extraídos del lecho marino. Las impresoras funcionan con titanio, aluminio y tierras raras y son capaces de crear electrónica compleja a partir de materiales del lecho marino. La base puede expandirse de forma independiente, creando nuevos módulos y equipos sin la ayuda de la superficie. Pero también hay algo profundamente inquietante bajo la superficie. Bajo el lecho marino se encuentra el sistema nervioso del mundo moderno. Cables submarinos, los sistemas de transmisión de datos que transportan el 99% del tráfico internacional de Internet.
Estos cables son más delgados que una manguera de jardín, pero transportan la información del mundo, billones de dólares en transacciones bancarias, comunicaciones gubernamentales, datos militares y la correspondencia personal de miles de millones de personas. En marzo de 2025, el gobierno chino confirmó la creación de un dispositivo de alta tecnología para aguas profundas, capaz de cortar cables submarinos blindados a profundidades de hasta 4.000 metros. Comercializado oficialmente como una herramienta para operaciones de rescate, los expertos inmediatamente destacaron su propósito militar. Estos robots no solo pueden cortar cables, sino también instalar dispositivos de escucha del tamaño de una moneda. Estos dispositivos son capaces de interceptar todo el tráfico, correos electrónicos, transacciones bancarias, secretos de Estado y datos militares. Aún más aterrador, los robots pueden colocar cargas explosivas que se activan a distancia. Una sola orden desde la superficie puede destruir simultáneamente docenas de cables en todo el mundo. En caso de conflicto, esta arma podría paralizar países enteros en minutos. Los sistemas bancarios colapsarían, las comunicaciones gubernamentales se interrumpirían y las redes militares quedarían inoperantes. La civilización moderna dependiente de Internet se paralizaría. Las agencias de inteligencia occidentales son conscientes de esta amenaza, pero son completamente impotentes ante ella. Los robots operan a profundidades inaccesibles para la mayoría de los submarinos militares. Pueden ocultarse durante meses en cañones submarinos y activarse en cualquier momento. Estimaciones de inteligencia indican que China ya ha desplegado docenas de estos dispositivos a lo largo de rutas de cable clave. Algunos expertos estiman que hay cientos o incluso miles de robots sin detectar patrullando todo el lecho marino. Todas las principales arterias de Internet del planeta, desde los cables transatlánticos hasta las autopistas asiáticas, ya están bajo su control. Esto significa que si China así lo deseara, podría paralizar al resto del mundo casi instantáneamente. Un ataque coordinado dejaría a Europa, América y Australia sin comunicaciones. Por primera vez, la humanidad se encuentra en una situación en la que su dependencia tecnológica se ha convertido en una vulnerabilidad mortal para un solo país oculto en las profundidades del océano. Mientras tanto, Estados Unidos está perdiendo terreno. Se están recortando los presupuestos científicos. La actual administración ha recortado drásticamente la financiación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA, la única agencia responsable de la investigación en los océanos estadounidenses. El presupuesto de la NAA se ha reducido de $6.900 millones en 2023 a $4.200 millones en 2025. Más de 2.000 investigadores han sido despedidos o reasignados. Mientras China inunda sus laboratorios de dinero y talento, Estados Unidos está marginando a la única agencia creada para competir en la investigación oceánica. Los buques oceanográficos estadounidenses están inactivos en los puertos debido a la falta de financiación para combustible y mantenimiento. Los programas de investigación que han estado en funcionamiento durante décadas ahora están siendo recortados. Los jóvenes científicos se van a trabajar a otros países o abandonan la oceanografía por completo. Mientras robots chinos exploran las profundidades oceánicas, la ciencia marina estadounidense atraviesa su crisis más grave en 50 años. Pero el descubrimiento más impactante de la exploración en aguas profundas resultó no tener ninguna relación con los recursos ni la tecnología. En junio de 2024, mientras exploraban un monte submarino robots chinos, se toparon con una imagen siniestra: docenas, luego cientos de barriles oxidados ocultos en el espeso limo del fondo marino. El vertedero cubría un área de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados, con más de 50.000 contenedores cuidadosamente dispuestos en una cuadrícula a intervalos de aproximadamente 10 metros. Los científicos se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de un vertedero aleatorio.
Se trataba de una eliminación masiva y organizada de residuos radiactivos llevada a cabo durante décadas según un riguroso plan. El análisis de metales reveló que los contenedores más antiguos se vertían en la década de 1960. Las marcas de las compañías nucleares europeas aún eran legibles en muchos de los barriles. Grandes corporaciones europeas simplemente arrojaron sus residuos nucleares al océano, eligiendo los lugares más profundos donde creían que nadie los encontraría jamás. Los niveles de radiación en el epicentro del vertedero eran 15,000 veces superiores a lo normal, un nivel letal para los humanos en cuestión de minutos. Muchos contenedores ya se han derrumbado. El agua marina tóxica ha corroído las paredes de acero durante décadas y el contenido radiactivo se está filtrando lentamente al océano. Los modelos informáticos han mostrado la magnitud del desastre. Las sustancias radiactivas ya han creado una zona muerta de 50 kilómetros de radio alrededor del vertedero. Las corrientes oceánicas están extendiendo lentamente el agua contaminada por todo el mundo. En pocas décadas, las partículas radiactivas llegarán a las costas de todos los continentes. Para colmo, el vertedero se encuentra cerca de una falla sísmica activa donde se produce un terremoto cada 15-20 años. El último terremoto fue en 2019. El próximo podría ocurrir en cualquier momento. Los científicos han realizado una simulación detallada de un terremoto de alta magnitud. Si ocurriera uno, los temblores submarinos destruirían al menos 30,000 contenedores simultáneamente. Una nube de polvo radiactivo se elevaría del lecho marino y sería arrastrada por las corrientes profundas. En las primeras 48 horas, el agua contaminada se extendería por un área mayor que todo el territorio francés. Lo más aterrador es que los contenedores no pueden ser sacados a la superficie de forma segura. Los ingenieros han calculado 47 escenarios diferentes para sacarlos a la superficie. Cada escenario termina en desastre. Al ser sacados a la superficie desde grandes profundidades, la presión dentro de los contenedores caería tan bruscamente que explotarían como bombas, dispersando sustancias radiactivas en el agua. Muchos contenedores ya están tan corroídos que se derraman al más mínimo contacto. Algunos contienen líquido radiactivo presurizado. Si un contenedor de este tipo se rompe en profundidad, crearía un geyser radiactivo de varios kilómetros de altura, contaminando instantáneamente enormes volúmenes de agua. Incluso intentar aislar el lugar de eliminación in situ es prácticamente imposible. Sería necesario construir un sarcófago submarino del tamaño de una pequeña ciudad, una estructura de 200 metros de altura y 5 kilómetros de diámetro. El costo de un proyecto de este tipo sería de al menos $1 billón y el riesgo de fracaso supera el 50%. E incluso, un sarcófago exitoso solo podría retrasar el desastre varias décadas. La cantidad de material radiactivo en el depósito submarino supera las emisiones de Chernóbil en 200 veces. Pero a diferencia de Chernóbil, donde la radiación estaba contenida principalmente en un radio de varios cientos de kilómetros, las corrientes oceánicas propagarían la contaminación por todo el mundo. Los climatólogos han modelado las consecuencias a largo plazo. Según sus cálculos, 50 años después de un terremoto hipotético, el nivel promedio de radiación en el planeta se triplicaría. La incidencia del cáncer se multiplicaría por 8. La esperanza de vida humana se reduciría en un promedio de durante 15 años. Los ecosistemas oceánicos serán destruidos para siempre. El plancton, la base de toda la cadena alimentaria marina, mutará o morirá en los primeros meses. El atún, el salmón, el bacalao y otras especies clave de peces comerciales desaparecerán. Miles de millones de personas que obtienen la mayor parte de sus proteínas de los mariscos se enfrentarán a la hambruna. El escenario más aterrador implica una posible reacción en cadena.
Si la radiación penetra en los acuíferos subterráneos a través de grietas en el fondo del océano, podría activar otros sitios ocultos de desechos nucleares en todo el mundo. Durante los últimos 70 años, varios países han enterrado desechos nucleares en secreto en los océanos. El sitio descubierto es solo el primero de muchos lugares de enterramiento similares dispersos por el lecho marino. Los científicos temen que esto sea solo la punta del iceberg. Decenas de otros cementerios radiactivos se esconden en algún lugar de las profundidades. La cantidad total de material radiactivo vertido podría superar las 200.000 toneladas. Si todos estos vertederos de desechos colapsaran simultáneamente bajo la influencia del aumento de la radiación, la Tierra se convertiría en un planeta muerto durante décadas. La catástrofe ya ha comenzado, aunque muy lentamente, y hasta ahora ha pasado desapercibida para la mayoría de la gente. Los sensores registran un aumento de las dosis de radiación en los peces de todo el mundo. Los niveles de cesio-137 en el atún han aumentado un 15% durante el último año. Se han detectado rastros de estroncio-90 en las algas. Esto significa que las sustancias radiactivas procedentes de los vertederos oceánicos ya han comenzado su letal viaje por el planeta. Los geólogos advierten que no es una cuestión de si se producirá un terremoto cerca del vertedero, sino de cuándo. La actividad sísmica en la región está aumentando. Se producen pequeños temblores con una frecuencia cada vez mayor y en algún lugar de las profundidades oceánicas contenedores oxidados continúan desintegrándose lentamente, preparándose para convertir la cuna de la vida en su tumba.